hoy es un día muy interesante y especial para nosotros porque es el lanzamiento oficial de ZW 3D 2026. Para nosotros es de suma importancia poder transmitirle a todos ustedes las novedades que tenemos, digo, con la limitante del tiempo, ¿no? Realmente año tras año, los que nos han seguido, los que han trabajado ya con nosotros en años anteriores, sabrán que tenemos un número de actualizaciones y de mejoras bastante amplio en cada lanzamiento. Es por eso que en estas sesiones lo que tratamos es de mostrarles las herramientas o ciertas características que consideramos son de relevancia, ¿no? O son más relevantes que el resto o las que no contemplamos en estas sesiones, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a comenzar porque nos espera un camino un tanto largo. Por ahí voy a estar abriendo el micrófono para responder algunas dudas, si tienen algún comentario o algo que quieran externar a través del Q&A pueden hacerlo sin mayor problema. Y pues bueno, pues no me resta más que darles la bienvenida y agradecerles de nueva cuenta su presencia el día de hoy en esta sesión. Entonces, pues comenzamos con el que hay de nuevo en esta versión 2026 de ZW 3D. Ya digo, la mayoría me conocen, me presento, soy Víctor Vázquez, soy el encargado de la parte de ZW 3D, tanto para México como para la región sur del continente. Cualquier duda al final, pues con todo gusto me pueden contactar a mí o a través de Rigo para poder ser atendidos. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Vamos a ver lo que es el What's New tanto en el apartado de CAD como CAM. Por ahí hay algunas cosas interesantes para el diseño de piezas o modelado de piezas, para la parte de ensambles, obviamente para el apartado de maquinados hay algunas mejoras que vamos a hablar el día de hoy que a mí se me hacen bastante interesantes y creo que a muchos les van a poder servir en un futuro. Eh, una vez que concluyamos con el apartado de las mejoras tanto en diseño como en manufactura, vamos a hablar también de algo que se ha convertido en algo muy importante y que en el último año creo que muchos lo han podido conocer y nos lo han solicitado mucho, es la parte de ZW 3D estructural. Recordemos que tenemos ya, perdón, tenemos ya desde hace un par de años el apartado de análisis de elemento finito. Entonces, desde el 2022 hemos ido incorporando nuevos análisis, nuevos módulos. En este caso, en el 2026, tenemos la incorporación de un módulo muy interesante que por ahí vamos a platicar acerca de él y creo que también va a ser muy relevante y que justamente es la presentación del módulo de ZW3D Flow, análisis de fluidos. Creo que por ahí en años anteriores muchos nos habían pedido, muchos habían solicitado información, no lo teníamos integrado, si bien ya existía una plataforma que funcionaba de manera externa, ahora ya tenemos una herramienta que va a funcionar de manera interna, ¿no? Haciendo mucho énfasis y haciendo o buscando hacer mucho más congruencia con el all-in-one que siempre mencionamos, ¿no? Tener todo dentro de una misma plataforma. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de ello, que puede ser de algunos escenarios, algunas herramientas que vamos a tener ahí disponibles en la parte de Flow Simulation. Y por último, y no por tal menos importante, algo que buscamos hacer con ZW 3D a través de los años y como lo mencionaba hace un momento es tener un todo en uno como tal, ¿no? Poder en una sola plataforma generar el diseño, documentación, toda la validación, los ensambles requeridos, tener obviamente el apartado de manufactura, pero algo que no habíamos tenido la posibilidad de publicar y algo que no habíamos tenido la posibilidad de mostrar a nuestros usuarios es también ya la liberación de nuestro PDM. La parte de ZW Teammate, que es el nombre de nuestra herramienta, que nos va a permitir justamente administrar y gestionar todo lo que pasa durante el ciclo de diseño, ¿no? Entonces, por ahí, esos son dos anuncios importantes que vamos adelantando, que están sobre la agenda.
y sobre todo que muchos usuarios, muchos prospectos en el pasado nos lo han solicitado, ¿no? Entonces, una de las características que tiene ZW Soft en general es que nos gusta escuchar a nuestros usuarios y pues tenemos el lanzamiento de estas herramientas nuevas para la versión, ¿no? Por ahí, pues, ¿quién está presentando ahí? Por los que no me conocen y no me pueden ver en cámara, ahí hay una miniatura mía y bueno, pues yo de nuevo voy a ser el encargado de presentarles estas herramientas de ZW 3D en su versión 2026. Y como lo veíamos en la agenda, pues vamos a iniciar con el apartado de CAD-CAM, que es un apartado pues bastante importante. Creo que la mayoría de los que estamos aquí es lo que muchas veces nos llama la atención y por lo que comenzamos nuestro camino con esta herramienta. Y pues bueno, dentro de estas actualizaciones o de estas mejoras o herramientas nuevas que surgieron durante este año de trabajo, vamos a estar hablando un poco sobre las actualizaciones en el diseño de piezas. También por ahí hay mejoras en el diseño de ensambles, algunas características para la parte 2D, para la parte de drawings, que creo que puede ser también muy interesante para muchos, sobre todo para aquellos que todavía interactúan el 2D con el 3D, ¿no? Cuando utilizan una herramienta externa de diseño en dos dimensiones y lo interactúan o trabajan con alguna herramienta en 3D, en este caso ZW 3D y ZW CAD, ¿no? Esa interactividad que muchos todavía buscan y necesitan, ¿no? Y mejoras en el módulo de manufactura, en el módulo CAM de ZW 3D. Pues bueno, vamos a comenzar. Este año hubo, o más bien durante todo el año pasado, que es el periodo de desarrollo de todas estas herramientas, hubo muchas discusiones, hubo muchas preguntas de nuestra marca hacia todos los que trabajamos con ZW 3D y nos preguntaban si identificábamos algún sector, si identificábamos alguna rama de la ingeniería donde hubiéramos o estuviéramos teniendo mayor presencia dentro de la industria, ¿no? Y por ahí, en consenso, muchos coincidimos que uno de los mercados que están teniendo un auge muy grande, no de este año, sino a través del tiempo y que son los que principalmente se habían acercado a nosotros en estos años, es la industria de la maquinaria en general, ¿no? Tenemos por ahí, sin dejar de lado a la industria de plásticos, también bueno, del diseño de moldes de plástico, que durante muchos años nos han recibido bastante bien. Y bueno, pues, dentro de las preguntas, la que más pues la que más votos, por llamarlo de alguna forma, tuvo fue esta de la maquinaria en general, ¿no? Ahora, ¿por qué nos preguntaban? Porque el objetivo que ha tenido ZW 3D durante muchos años es optimizar sus herramientas, no para un sector en particular, pero sí buscar que los sectores que más están teniendo crecimiento, los que más están utilizando la herramienta, pues incluyan estas mejoras y que tengan estas mejoras con, pues, como primicia, ¿no? Como herramientas que nos interesa que el usuario conozca y que todos vayamos viendo, pues, el desarrollo en cada versión que liberamos, ¿no? Entonces, este es el caso del año 2026. Mucho de lo de enfoque está en el sector de la maquinaria en general. Por ahí encontramos mejoras en distintas funciones, optimizamos rendimientos. Algo que nos interesa mucho es no solo hacer o tener muchas herramientas, sino más bien tener herramientas eficientes, ¿no? Herramientas que para los usuarios, para los diseñadores, para todos los que utilizan nuestras marcas, realmente sean una herramienta que les ayude a cambiar su flujo diario, ¿no? Que los ayude a ser más óptimos, a hacerlo más rápido y por consiguiente tener proyectos mucho más desarrollados o más eficientes en el desarrollo, ¿no? También por ahí no solo generamos funciones nuevas para mejorar nuestra herramienta, sino que también herramientas que tenemos de muchos años, herramientas con las que podemos decir que la herramienta o la plataforma nació, están sufriendo muchas actualizaciones
buscando tener una mayor eficiencia, un mejor trabajo, y por ahí lo vamos a ver, sobre todo en la parte, por ejemplo, de redondeos, ¿no? Que año tras año recibimos muchas actualizaciones porque buscamos ser, o es una de las herramientas que más nos llegan a pedir actualizaciones o mejoras. Bueno, pues tenemos este apartado o estas mejoras también, y lo vamos a estar viendo más adelante. Por ahí, uno de los puntos que les mencionaba que es también primordial para nosotros es la parte de la integración de nuestras tecnologías, en este caso, tanto el 2D como el 3D, que funcionen dentro de un mismo entorno o que puedan comunicarse, mejor dicho, de forma limpia y transparente, y que esto, pues obviamente para aquellos que todavía utilizan el 2D dentro de sus procesos, pues pueda representar un ahorro de tiempo o una forma de trabajo mucho más óptima. Y por último, algo que también surgió de estas pláticas, de este interés de muchos de nuestros usuarios, es la parte de la integración, ¿no? De poder gestionar todo lo que diseñamos, todo lo que trabajamos. Es por eso que ZW3D y ZW Soft en general durante este año trabajó fuertemente en poder liberar nuestra herramienta de PDM, nuestro Teammate, lo cual nos va a permitir gestionar toda la parte del diseño, todo el ciclo de vida del diseño, y pues tomar acciones de manera mucho más rápida y mucho más eficiente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, una de las palabras que más he mencionado el día de hoy es la parte de la eficiencia. Muchos de los elementos que estamos desarrollando para el 2026 están enfocados en eso, en tener una eficiencia mayor, tener mejores herramientas, y pues vamos por ahí liberando estas herramientas en cada una de nuestras secciones o de nuestros apartados de tecnología, ¿no? Y ya pasando a estas herramientas o estas características de ZW3D. Primero, una de las herramientas, por ahí muchos le llamaban la nueva herramienta para generar cuerdas. La realidad es que, bueno, los que nos conocen saben que desde hace muchos años tenemos herramientas para la creación de cuerdas, pero aquí justo en los videos vamos a darnos cuenta que la herramienta podría llegar a ser lenta. Aquí, por ejemplo, vemos la versión 2025 en la parte izquierda, donde nos toma alrededor de 42 minutos generar una cuerda, 42 segundos, perdón, que si lo analizamos, pues tal vez no era tanto tiempo, ¿no? Tal vez el tiempo o el proceso podía estar dentro del promedio, no solo de nuestra marca, sino de otras marcas, ¿no? Pero lo que buscamos es justo generar una herramienta muchísimo más eficiente y mucho más robusta, no solo que sea rápida. Digo, podemos hacer cosas rápido y no necesariamente son buenas, ¿no? Pero con ZW3D lo que buscamos es que se haga rápido y que se haga bien. Entonces, este año hemos lanzado por ahí nuestra herramienta para generar cuerdas de una forma mucho más rápida. Busca de una forma más automática e inteligente eh, crear estas cuerdas. Si se dan cuenta, el video pues fue mucho más rápido, prácticamente 10 veces más rápido. Entonces, la herramienta lo que nos permite es simplemente configurar de manera automática el tipo de cuerda que queremos. Por ahí nos agregan nuevas especificaciones de rosca para tener un catálogo más amplio y poderla realizar de forma más precisa y más rápida. Aquí, en este caso, podemos hacerlo tanto de forma automática, que sea utilizar los estándares que ya vienen predefinidos con la marca, o incluso también la parte manual nos permite generarlas de forma manual, pero de una forma mucho más rápida e inteligente, detectando las caras de una forma mucho más rápida y permitiéndonos pues que el trabajo final sea lo que estamos buscando, ¿no? Busca hacerlo mucho más rápido. Por ahí también bueno, podemos agregar o ya soporta, porque anteriormente no lo hacíamos de una forma tan robusta como lo hacemos a partir de este año, es que podemos agregar roscas a través de archivos de Excel. Sabemos que muchos tenemos por ahí tablas con datos que nos pueden permitir eficientar o generar más rápido el trabajo. Bueno, pues a partir de este año, ZW3D en el apartado de cuerdas también ya nos lo va a permitir. Nos va a permitir agregar estos archivos, o incluso si ya tenemos sketch previamente desarrollados con la forma de nuestras roscas, lo vamos a poder
traer nosotros sin mayor problema, ¿no? Lo vamos a poder agregar de manera definida por nuestro usuario. Entonces, esta es la primera, esta es una de las herramientas que vamos a encontrar disponibles, la mejora en nuestras herramientas de cuerdas. Ahora, otro de los elementos, en este en particular, yo sí lo considero una herramienta nueva, a pesar de que años anteriores nosotros ya teníamos la facilidad para crear ranuras. Este año en particular se mejoró la herramienta. Aquí vamos a ver el video. Primero lo que hacíamos en el 2025, que bueno, digo, es un avance muy grande en cuestión de meses. Cuando queríamos generar ranuras, sobre todo, por ejemplo, en caras cilíndricas o en elementos de este tipo, teníamos que hacer un trabajo mucho más lento, mucho más manual, dibujar el perfil, generar en este caso una revolución con una opción de corte. Y este trabajo, pues digo, 32 segundos de nuevo, podrían decir, sabes que no es tanto tiempo, lo podemos usar. Pero ZW3D dijo, bueno, vamos a hacerlo mejor y más rápido. Es por eso que a partir de la versión 2026, ZW3D agregó herramientas de ranuras o mejoró la herramienta de ranuras para poder soportar, en este caso, ranuras esféricas, de cola de Milano, como se le conoce típicamente, y en forma de T, pero no solo agregó las herramientas, sino que la forma de creación de estas herramientas es simplemente, si nos damos cuenta, la selección de una cara. No necesito hacer un trabajo mucho más complejo que seleccionar caras e indicar el tipo de herramientas, ¿no? O de ranuras en este caso que queremos generar. ZW3D ahora agregó un menú desplegable en el cual nosotros seleccionamos el tipo de ranura, además de que, como lo vamos a ver aquí, tengo siempre una vista previa de este menú, donde yo puedo tener una idea visual de lo que voy a ejecutar. Una vez que seleccione el tipo de slot o de ranura, ahora sí yo puedo configurar, no solo es que seleccione y agregue y sabrá Dios qué agregamos, ¿no? Sino que más bien todo lo que vayamos agregando durante el tiempo de diseño, vamos a tener la posibilidad de controlarlo, lo cual es bastante, bastante útil, ¿no? Y aumentar el tipo de ranuras que podemos trabajar en esta versión es realmente bastante, bastante útil, ¿no? La parte de ranuras esféricas, de cola de Milano y en forma de T nos ayudará por ahí. Hace un par de semanas justamente tenía una plática con un ingeniero, en este caso era de Perú el ingeniero, y preguntaba o pedía este tipo de herramientas disponibles, ¿no? Todavía no teníamos la versión 2026 libre o el lanzamiento oficial, pero pues ya le mostrábamos estas funciones y le resultaban de gran ayuda, ¿no? Ahora, bueno, pues tenemos ya libre la herramienta y vamos a poder estar trabajando. Ahora, otra de las herramientas que tuvo muchas mejoras, y sobre todo, por ejemplo, para la industria de la chapa metálica, para la industria de plásticos, fue la creación de estos, pues, algunos los llamamos como bocas de tornillo o como eh, se me fue la otra palabra, los bujes roscados. ZW3D optimizó su herramienta de 2026, de 2025 a 2026. Ahora vamos a poderlos generar de una forma mucho más rápida y mucho más sencilla. Además de que vamos a poder considerar utilizar barrenos para estos bujes roscados de 6 tipos distintos, ¿no? Entonces vamos a tener un menú que nos va a permitir seleccionar barrenos y estos bujes de forma automática y nos va a permitir hacerlos de forma mucho más rápida. Además de que se liberó una optimización para nuestra herramienta de gancho y en este caso ranura o el espacio donde deben de encajar. En este caso lo que buscamos es que el trabajo sea mucho más eficiente. De repente cuando generábamos este tipo de ganchos en versiones anteriores, el generar la ranura donde debían coincidir no era tan sencillo, ¿no? Ahora simplemente necesito seleccionar superficies, configurar en el menú las dimensiones y las características que quiero, tanto del buje como
del gancho, y la realidad es que el trabajo se puede hacer de forma mucho más rápida. Además de que por ahí podemos incluir algunas características de trabajo por lotes, que lo que me permite es que no tenga que estar generando o activando la herramienta cada vez que lo necesite, sino que esta herramienta se genere o se agregue de forma mucho más sencilla o mucho más simple en esta versión 2026 de la herramienta, ¿no? Entonces, por ahí también en estas herramientas vamos a tener muchas mejoras, y sobre todo los que lo usen de forma cotidiana se darán cuenta que es una mejora que viene a incrementar la forma en la que trabajamos, ¿no? Otra de las herramientas que tiene mucho que ver, por ejemplo, también, o muy similar a la parte de gancho y ranura, es la opción de labio. Si bien nosotros en la versión pasada o en las versiones pasadas ya teníamos herramientas que nos permitían generar labios dentro del modelo. En este caso, digo, entendamos la parte de labios como estas protuberancias que nos permiten justo o nos ayudan para el correcto ensamblaje de dos piezas, ya sea plásticas, ya sea incluso algunas ocasiones, principalmente plásticas, pero también algunos elementos metálicos. Entonces, el crear estas herramientas de labio resultaba un tanto más tedioso. En este caso, se generaron tres métodos nuevos: el labio, que ya lo conocíamos, su contraparte por separado, la parte de la ranura, que es la que nos permitía el emparejamiento o el ensamblaje correcto, y una herramienta que te permitía hacer ambos, o más bien se agrega esta herramienta que te permite hacer ambos de forma mucho más rápida, que es el labio ranura. Entonces, ahora con una sola herramienta nosotros vamos a poder generar tanto el labio como la ranura cuando sea necesario, o por separados también, porque en algunas ocasiones o por diseños nos conviene utilizar estas herramientas, no necesariamente para el fin que muchos a veces tenemos predeterminado, pero vamos a tener la posibilidad de trabajarlo de una forma mucho más fluida, ¿no? Y en el método de labio ranura, por ahí se eficientó o se pensó mucho en cuando tenemos caras con cierto ángulo, o cuando se intentan conectar dos caras que tienen ciertos ángulos o secciones cruzadas. Bueno, pues ZW3D pensó en el algoritmo, obviamente en la parte de programación, una herramienta inteligente que nos permita resolver de mejor forma y más fluida este tipo de encontronazos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Cuando tengamos este tipo de herramientas, la parte de labio y ranura los va a resolver de forma muy rápida, ¿no? Entonces, tenemos una nueva herramienta, o una herramienta mejorada para la creación de labios. En este caso, labios ranuras y labios ranuras son métodos que se van agregando y que se van sumando a las características de ZW3D, ¿no? Entonces, esta herramienta también viene bastante fuerte. Ahora, otro de los elementos que por ahí son muy utilizados en la parte de diseño de maquinaria, en diseño de piezas, la parte de chapa metálica. Los que conocen nuestra herramienta saben que desde versiones anteriores, como lo vemos en el video, podemos trabajar con chapas metálicas importadas. Esto quiere decir que lo hicimos en otra tecnología, nos lo pasaron. Pero ¿qué pasaba? Bueno, pues el modelo como tal ya no era una chapa cuando lo traíamos a W3D, se convertía en un sólido, y a este sólido teníamos que hacerle un retrabajo, ¿no? En este caso es el retrabajo que vemos en el video que está corriendo ahora, donde nosotros teníamos que seleccionar las aristas donde se iba a hacer los cortes, donde estaban los dobleces, los radios de doblez, digamos que teníamos que indicarle a la herramienta todos los puntos de manera manual que teníamos que considerar para convertir nuestro modelo en una chapa metálica, ¿no? Y al final teníamos el resultado, ¿no? Incluso tomaba en cuenta por ahí algunas características como las operaciones de formado. Pero ¿qué pasa en la versión 2023? Se creó una herramienta más automatizada que nos permite, ahora que lo veamos, de forma automática simplemente seleccionar el tipo o la cara plana, para que en automático detecte la herramienta todos los dobleces, todos los ángulos de salida, todos los radios,
todos los elementos e incluso algo bien importante, yo le puedo indicar si quiero que dentro de esta chapa, ahora como lo voy a ver en la selección, maneje o que mantenga activas las herramientas de formado. Si yo no quiero mantener activas las herramientas de formado, puedo quitarlas para tener la chapa completa y poder tener datos más precisos, ¿no? Pero en caso de que yo quiera que se vean, los puedo mantener. Entonces, esta herramienta automatizada nos ayuda para herramientas o para chapas metálicas que vienen exportadas de otras tecnologías a hacerlo mucho más rápido y sobre todo cuando son herramientas complejas lo podemos hacer de una forma mucho más automatizada y mucho más simple. Ahora, sabemos que es tecnología, la tecnología muchas veces puede llegar a crear cosas bajo su lógica que no son necesariamente la que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces es por eso que ZW3D, a pesar de que está generando todas estas herramientas automatizadas, también nos permite a nosotros de manera manual seleccionar dónde queremos que la chapa rompa o se rasgue, manualmente controlar los radios, tal vez nosotros queremos cambiarlos, los podemos modificar dentro de este menú, pero la realidad es que esta herramienta automática viene a cambiarnos un poquito el juego de cómo trabajamos con ZW3D, hacerlo mucho más rápido y sobre todo hacerlo mucho más fácil, ¿no? A nadie nos gusta complicarnos la vida. Entonces, ZW3D también en la parte de chapa metálica nos trae esta mejora en el entorno de conversión de chapa metálica o de chapas importadas desde otras herramientas, ¿no? Por ahí lo que les mencionaba, el mantener los louvers, todas estas rejillas, no todas las marcas, aquí yo nombro una, que es la que conocemos, SolidWorks, por ejemplo, no te permite hacer esta conservar este tipo de herramientas, con ZW3D lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, chapa metálica también tiene sus mejoras en este entorno de conversión, pero también otras herramientas como lo son las ventilaciones o los respiraderos como los conocemos, los vents, eh, funcionan de una forma muy eficiente y muy fácil de trabajar, ¿no? Basados en un sketch, en una cara plana, que es donde vamos a agregar la operación, nos permite a través de este sketch poder controlar distintos elementos, obviamente el respiradero como tal, pero incluso los ribs o las costillas, los nervios que muchas veces necesitamos generar, pues cuando son de distintos espesores, en otras marcas es muy complicado controlarlos, porque, por ejemplo, SolidWorks solo me permite manejar dos juegos de costillas o de ribs por separado. Con ZW3D, basándome en los sketch, yo puedo agregar los que necesite con la diferencia de espesores que yo requiera. Entonces, esta herramienta también lo viene a ser mucho más eficiente, sobre todo cuando tengo elementos no estándares, ¿no? Cuando tengo elementos con distintas características, entonces me permite generarlo de forma muy rápida. Además de que puedo controlar los redondeos de las esquinas, lo cual también se agradece que dentro de un solo menú, dentro de una sola herramienta, yo pueda modificar estos radios, ¿no? Que es lo que tengo en la parte inferior del menú, lo puedo controlar de forma muy rápida y también si la cara requiere un ángulo de salida o el elemento requiere un ángulo de salida, lo puedo generar de forma mucho más rápida, ¿no? Entonces, este entorno de diseño en chapa metálica también tenemos herramientas mejoradas que nos van a ayudar a trabajar de forma mucho más eficiente. Y ahora, por ahí algo que les mencionaba, algo de lo que hablaba en el pasado y creo que es la herramienta que más eh, mejoras sufre año con año y es la parte de redondeos. En este caso, la parte o la herramienta de redondeos se agregaron algoritmos inteligentes o se generó una función más inteligente que nos permite detectar los bordes de manera automática. Digo, obviamente en el pasado también lo podemos hacer automáticamente, pero de repente, si son bordes muy complejos o si son bordes no tan regulares, por llamarlos de alguna forma, podía llegar a no detectarlos, ¿no? En esta versión 2026 se busca con esta herramienta una detección mucho más automatizada de estos bordes y además no solo la detección, sino que también nos permita a nosotros
decidir qué hacer cuando ya llegamos a chocar dos redondeos, ¿no? Que podamos decirle, ¿sabes qué? El redondeo quiero que se comporte de tal manera, quiero que se respete el redondeo anterior, que se respete el redondeo que estoy agregando. Por ahí tenemos un trabajo mucho más específico para la cuestión de los redondeos y la interferencia entre dos redondeos durante todo el diseño de nuestras piezas, ¿no? Entonces, esta parte automatizada y más inteligente de nuestra herramienta de redondeos está disponible también en esta versión 2026. Y otra que a mí me gusta mucho en el apartado de redondeos de cara o cuando queremos este tipo de redondeos completos, es que ahora ya los puedo hacer por lotes. Cuando tengo una matriz como este tipo que estamos viendo en el video, tener que cerrar la herramienta, abrirla, terminar el primero, aceptar, abrir otra vez la herramienta, seleccionar caras y así sucesivamente hacer una tarea repetitiva. Bueno, pues ZW3D en esta versión ha decidido agregar una configuración que nos permite generar redondeos de cara por lotes. Esto quiere decir que puedo generar 100 operaciones en una sola, simplemente seleccionando los elementos de forma mucho más rápida, sin necesidad de estar activando la herramienta la N cantidad de veces que lo requiera, ¿no? Entonces, el apartado de redondeos también sufrió mejoras y viene bastante robusto, ¿no? Entonces, aquí concluimos de forma muy rápida. También digo, yo quisiera explayarme mucho más tiempo, pero tenemos máximo hora y media para poder hablar de todos los cambios. Es por eso que no me puedo detener tan profundamente a cada una de las herramientas ni mostrarlas dentro de esta W3D 2026. Pero una de las características, uno de los puntos que por ahí mi compañero Rigo en la publicidad que se hizo de este webinar era que todos los que participen en este evento se van a poder llevar una licencia gratuita por 30 días, una prueba de 30 días de la versión más nueva de ZW3D. Obviamente por aquí, pues, para su registro ya tenemos sus datos, tenemos la información para hacérselas llegar y que ustedes puedan probar, ¿no? Que puedan ver que realmente todo lo que su servidor está diciendo durante este monólogo de prácticamente hora y media, bueno, pues que sea real, ¿no? Y que realmente si identifican la función, les es funcional, pues la puedan probar y comprobar ustedes mismos que la herramienta les es funcional. Entonces, digo, vamos a pasar ahora con los ensambles. Por ahí, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Recuerden que la sección de chat de preguntas y respuestas está abierta. Pueden por ahí hacernos llegar sus comentarios y cómo van viendo estas mejoras, ¿no? Si es importante escucharlos también y entender si para ustedes puede llegar a ser una herramienta que pueda llegar a cambiar aunque sea una pequeña parte de su flujo típico de diseño. Entonces, recuerden, la parte del chat de preguntas y respuestas está abierto y bueno, estaremos teniendo esta pequeña promoción para finalizar a todos nuestros participantes. Vamos a estar haciéndoles llegar una licencia para que puedan probar todas las funciones, no ciertas funciones, sino todas las funciones de las que estamos hablando durante esta sesión. Y ahora vamos a pasar con ensambles. Yo creo que cuando hablamos de ensambles, lo que más nos preocupa o muchas veces lo que nos llega a quitar el sueño es el tiempo de trabajo con los ensambles, ¿no? El cuánto tiempo se tarda en abrir archivos. En este caso, el video es muy representativo, muy gráfico. Los voy a volver a poner. Estamos abriendo el mismo ensamble, que es un motor que tiene por ahí 8,487 piezas para ser exactos y pesa alrededor de 800, 900 megabytes. ¿Cuánto tiempo toma abrirlo en ZW3D y cuánto tiempo toma abrirlo en ZW3D 2026? ¿No? Por ahí 78 segundos en la versión pasada versus 52 segundos en esta versión. Entonces, lo que buscamos es que el trabajo con los ensambles resulte mucho más fluido, mucho más rápido y menos tedioso. Eso se traduce a que también el trabajo con los ensambles, sin considerar un ensamble grande o sin activar aligeramientos de ensamble, sino que el ensamble, digámoslo, crudo, o como se diseñó,
lo podamos abrir de una forma mucho más rápida y mucho más óptima. Esto, bueno, pues nos va a ayudar a trabajar mucho más rápido con los elementos dentro de ZW3D. Ahora, una de las características básicas, no revolucionamos o no es que estemos trabajando sobre nuevas funciones, sino que en operaciones básicas como son el agregar relaciones o restricciones geométricas, restricciones de posición, ZW3D buscó hacerlas mucho más inteligentes. Buscó primero que reaccionen más rápido cuando yo selecciono dos caras cilíndricas que me pueda decir que puedo generar una relación geométrica de tangencia o de concentricidad o que puedo agregarles una distancia de forma mucho más rápida. Esto buscamos que sea 50% o más bien no buscamos, sino que se logró que sea un 50% más rápido, lo cual lo hace mucho más eficiente, ¿no? Yo no pierdo tanto tiempo esperando a que ahí aparezca mi menú de restricciones, ¿no? Lo hacemos de 50% más rápido. Ahora, ¿qué pasó también? ZW3D lo que permite es que la herramienta sea más inteligente. Cuando de nuevo selecciono dos caras planas, solo me indique el tipo de herramientas o el tipo de relaciones que realmente puedo aplicar a estas caras. De nada me sirve agregar una tangencia a dos caras planas, ¿no? Necesito por ahí paralelismos, necesito por ahí tal vez una perpendicularidad, tal vez por ahí necesito una distancia, simetría, qué sé yo, pero lo que busca la herramienta es que seamos herramientas muy apegadas al tipo de selección que hago y esto hace que, bueno, pues perdamos menos tiempo, ¿no? El 30% ahí se optimizó un 30%, lo cual nos permite a que pues, el 50% de reacción más rápida, 30% de herramientas más específicas y centradas a lo que yo busco hacer aparezcan dentro de la herramienta, ¿no? Entonces, por ahí me permite generar este trabajo con ensambles mucho más rápido, mucho más eficiente, ¿no? Yo algo que he dicho siempre es que durante todo el tiempo que llevaba hace, no sé, 2018, 2020, que fue cuando empecé a conocer la herramienta, la parte de ensambles yo la consideraba una herramienta que necesitaba mucho trabajo, ¿no? Que de repente me tardaba mucho haciendo ensambles. En la versión 2022, 23, 24, obviamente no se diga nada, 25 y 26, la parte de trabajo con ensambles, la creación de relaciones geométricas, todo este trabajo, de verdad se nota un avance enorme y lo hace no solo resolviendo los problemas que pudiera llegar a tener la herramienta, sino que lo hace poniéndonos a la par de tecnologías tan establecidas como son SolidWorks, ¿no? Entonces, buscamos ahí todas estas mejoras. Por ahí también la parte de copiar componentes con restricciones de manera independiente y también por lotes es algo que viene a resolver muchos problemas que se tenían en el pasado, no poder hacer estas copias referenciadas y no solo copia de elementos, la realidad es que viene a resolvernos un problema por ahí que traíamos de años pasados, ¿no? Hay ingenieros que siguen siendo leales a nosotros a pesar de estos detalles que tenía y que siempre nos decían, oye, hay que mejorar este apartado, la copia de elementos referenciados de repente no está cumpliendo lo que buscamos. Se ha trabajado fuertemente y a partir de esta versión lo podemos hacer de una forma mucho más sencilla y sobre todo este trabajo en lotes lo vamos a poder hacer de una forma mucho más eficiente. Y una de las características que también a mí me gustó bastante es que a esta función de poder copiar con referencias se sumaron algunas relaciones geométricas o de posición que son bastante utilizadas, la parte de sección media, la parte de simetrías, ranura, la trayectoria también, esta restricción que teníamos, ya son contempladas dentro de esta operación de copia con restricciones, ¿no? Entonces, hacemos más robusta esta herramienta, buscamos que resuelva más aspectos, ¿no? Y otra de las que vienen aquí, pues bueno, es justamente la parte de los espejos, de los mirrors, o esta función de copiar en espejo, válgame la redundancia, ¿no? Entonces, ZW3D no solo nos permite en esta versión generar
esta operación de forma más inteligente, sino que también nos permite analizarlo. Obviamente, cuando yo selecciono, nos va a aparecer todas las herramientas y las operaciones involucradas dentro del espejo. Y nosotros vamos a poder discernir, quitar restricciones, vamos a poder cambiar algunos parámetros dentro del elemento, ¿no? Entonces, eso nos viene bien porque nos permite tener mayor control, ¿no? No es solo una copia, sino que yo también puedo a conciencia desarrollar con esta nueva herramienta de análisis la parte de los espejos. Ahora, otra de las características es que pues todos los cambios que yo, o todas las copias que yo haga, todos los espejos, los puedo renombrar al mismo tiempo. También, si muchas veces por cuestiones de ingeniería yo necesito cambiar los nombres de cada uno de los elementos, bueno, de forma muy rápida dentro del mismo menú de trabajo. Dense cuenta, no he salido del menú de trabajo, estoy dentro del mismo menú. Lo voy a poder configurar y voy a cambiar los nombres sin ningún problema. Y otra de las características que por ahí no teníamos tan robustas era el poder heredar las restricciones en los subensambles. De repente por ahí teníamos problemas y esto se veía cuando teníamos ensambles flexibles, ¿no? Cuando queríamos simular el movimiento de un subensamble dentro de un ensamble mayor y de repente no se conservaban las relaciones geométricas que nosotros habíamos determinado al momento de crear el subensamble. En esta versión se maneja de forma muy abierta, mucho más robusta y mucho más constante, ¿no? Entonces, en este caso, pues ZW3D lo que busca es estas funciones que de repente ya las veíamos desde hace muchos años ahí, bueno, pues que vengan de una forma mucho más estables, mucho más robustas y que nos permitan realmente eficientar nuestro trabajo. Por ahí voy a leer veo un par de preguntas, voy a leerlas para ver si podemos resolverlas de una vez. Eh, Ok, bueno, Luis Roa por ahí nos menciona que encuentra interesante la forma como hemos incorporado distintas herramientas a través de las versiones que hemos generado. Le interesa mucho la parte del diseño de moldes, perfecto, y cómo tenemos por ahí también incorporado lo de elementos de fluidos para este año, ¿no? Entonces, sí, justamente lo que busca ZW3D año con año es incorporar nuevas funciones que a nuestros usuarios les puedan resultar realmente útiles, ¿no? Entonces, pues vamos a pasar rápidamente al apartado de dibujos. Voy a acelerar un poco. La parte de dibujos, algo que estamos haciendo no solo con unas herramientas, sino con todas, de nueva cuenta es hacerlas mucho más ágiles, ¿no? En este caso, la parte de proyectar vistas o generar vistas se busca hacer de forma mucho más eficiente. Por ahí se hizo un, una mejora de 5 segundos, que no es nada despreciable. Por ahí se mejoraron o se hizo una herramienta mucho más rápida en la creación de vistas. Pasamos de 7 segundos que tomaba en la versión 2025 a solo 2 segundos en esta versión 2026. Una de las características que a mí en lo personal sí me gustó mucho y sobre todo porque me parece que fue en Colombia, por ahí que veo a Orlando González de Colombia, que nos preguntaban de repente, oye, los archivos que genera ZW3D de repente son un tanto pesados, los dibujos, los PDFs que tenemos pueden llegar a ser medio pesados para compartir con usuarios. Bueno, pues ZW3D redujo u optimizó el peso de estos archivos en un 85%. Esto nos hace que pues, podamos tener dibujos muy grandes, pero el peso de estos archivos no represente una carga, valga la redundancia, que no sea un entorno complejo de compartir con otros usuarios. Entonces, la parte tanto en eficiencia de velocidad de uso y también eficiencia en cuanto a tamaño del resultado, pues está siendo una de las nuevas ventajas, ¿no? Mejoramos entre el 40 y 60% la velocidad y el peso lo disminuimos un 85%. Entonces, por ahí se viene esta mejora también en esta versión. Una que a mí me gustó bastante,
y que solo herramientas como NX, de hecho solo NX la podía hacer, ni SolidWorks ni Creo, por ejemplo, lo podían hacer, era obtener una vista de sección de arco desplegada en el dibujo. Esto me permite a que, por ejemplo, cuando tengo elementos cilíndricos como este y quiero obtener una vista de sección de un área cilíndrica, bueno, la pueda tener en una vista desplegada como, como si hubiéramos obtenido cualquier otra vista de sección en otras herramientas, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos en el ejemplo es justamente, ¿no? La vista de sección que obtuvimos a través de dibujar un arco en una vista plana, ¿no? En una vista desplegada. Entonces, esta herramienta también viene en esta versión 2026, está bastante interesante, muy útil para, sobre todo cuando desarrollamos este tipo de elementos cilíndricos con operaciones internas, bueno, pues tenemos también esta parte de vista cilíndrica, ¿no? Otro de los elementos que por ahí se agregó en la versión 2026 es la vista de sección a través de dibujar splanes. Anteriormente solo podía cilíndricos, bueno, círculos, rectángulos y no tenía esa posibilidad de crear un spline o un perfil más definido por mí. Lo tenía que hacer de forma mucho más digamos, cuadrada, no más limitada. En este caso, tanto en vista de sección y en vista rota, también lo puedo generar de forma mucho más eficiente con este entorno de splanes. Entonces, por aquí también en dibujos estamos teniendo mejoras, este, lo cual nos va a ayudar a desarrollar de forma mucho más rápida nuestras vistas o los detalles de nuestras vistas. Otro de los elementos que se han lanzado para la versión 2026 es el apartado de autodimensionamiento. Por ahí anteriormente teníamos el autodim, pero en este caso esta versión se ha optimizado para obtener de mejor manera y cotas más reales, o mejor dicho, que pueda extraer todas las cotas que nosotros configuremos de una forma mucho más eficiente, ¿no? Y ahora algo que también podemos hacer es guardar esta configuración para que se vaya utilizando en todas las vistas que tenemos. Entonces, la parte de autodimensionamiento también sufrió mejoras, lo vamos a hacer mucho más eficiente, mucho más rápido también, y nos va a permitir el proceso hacerlo de una forma mucho más fluida. Ahora, una de las cosas que a mí toda la vida me ha gustado de ZW3D porque me ayudaba en este apartado de la documentación a hacerlo de una forma mucho más rápida, era el autodrafting. Ahora el autodrafting ha cambiado su menú, ha generado un menú mucho más fluido, mucho más corto, que nos va a permitir guardar incluso también esa configuración del autodrafting para que lo podamos estar utilizando en distintas operaciones. Entonces el autodrafting cambia su menú, cambia la forma en la que se hacía anteriormente, nos sigue generando los dibujos de forma automática, pero ahora lo que hace es que nos permite generar dibujos de forma mucho más rápida, mucho más personalizada y que incluso también, bueno, puedo dejarme una plantilla personalizada para poder repetir este dibujo o autogeneración de dibujos de forma mucho más simple, ¿no? Y una de las funciones que encontramos muy importantes en esta versión 2026 es la relación de los dibujos que generamos en 3D, en nuestro entorno de 3 dimensiones, a lo que generamos cuando lo compartimos a un entorno de 2D. En este caso solo está disponible para ZWCAD, obviamente ZW3D y ZWCAD. Lo que busca es que cualquier modificación que yo haga en el entorno de 3D, obviamente en los drawings que yo genere en ZW3D se van a ver reflejados, pero cuando yo lo lleve a un entorno de ZWCAD, obviamente ya no es la misma herramienta, pero con un botón yo voy a poder simplemente actualizarlo y lo voy a poder ver reflejado en mi herramienta de 3D y en mi herramienta de 2D. Esto me ayuda a que todo aquel que todavía involucre estas dos herramientas en el proceso de diseño diario, pues lo vamos a encontrar un flujo mucho más directo, mucho más rápido, porque anteriormente lo que tendría que hacer es hacer los cambios, exportar otra vez el dibujo y abrirlo en ZWCAD. Ahora lo que hago es, hago los cambios y en automático
lo que yo ya tengo en ZW3D se va a ver reflejado en ZWK. Entonces, esto viene bastante bien, viene a ser una herramienta muy robusta que va a acortar los tiempos de trabajo, ¿no? Entonces, por ahí, este trabajo también va a ser muy, muy útil para todos los usuarios que todavía trabajan o no que todavía, ¿no? Como si fuera a pasar de moda el 2D, más bien que en su flujo de trabajo interviene el 2D o una plataforma de 2D y la parte de ZW3D. Entonces, esta conectividad que nace en esta versión viene muy, muy robusta y creo que les va a venir bastante bien a todos aquellos. Ahora, una actualización que creo que nunca debe de perderse es los archivos, cómo vamos leyendo por ahí archivos, la posibilidad de traducir archivos, por ahí, bueno, pues SolidWorks, CATIA V6, R25X también se actualizaron a su versión más nueva, podemos leer, bueno, a su versión 2025, NX2406 también lo podemos abrir sin mayor problema, Rhino hasta Rhino 8, las versiones de Inventor hasta 2025, Creo hasta 11, hasta la versión 11. Entonces, esta versión, digo, para los que son nuevos, recordemos que ZW3D tiene la posibilidad de abrir archivos nativos de otras marcas, sin tener que pasar por un STEP, un Parasol, un IGES, un STL en algunos casos, sino que nosotros podemos abrir archivos nativos de CATIA, B4, B5, B6, de NX, de Creo, de SolidWorks, de Solid Edge, de Inventor, de Rhino. Entonces, esta posibilidad se actualizó a sus últimas versiones para que sigamos contando con esta posibilidad de traducir archivos, ¿no? Entonces, es importante por ahí tocarlo. Ahora, pasando ahora a un entorno de manufactura, vamos a hablar, recordemos del todo en uno, la parte de manufactura, por ahí teníamos en versiones anteriores el Level Z o Level C. En este caso tenemos, o se incorpora una nueva constante que es la constante Z, lo cual esta herramienta lo que busca es poder generar rutas o estrategias de maquinado mucho más óptimas, ¿no? Por ahí se agregan herramientas como son la función o distancias de fusión. Esto quiere decir que si encuentras ciertas rutas que se pueden fusionar para optimizar nuestras estrategias de maquinado, lo va a hacer a través de esta nueva función que se llama Merge Distance. También por ahí nos permite utilizar cut layers o esta posibilidad de crear capas intermedias cuando tenemos sobre todo herramientas o modelos delgados que de repente necesitamos generar niveles para controlar mejor la forma en la que está cortando nuestra herramienta, la velocidad y la precisión con que lo hace. Bueno, pues también la parte de cut layer nos va a venir a generar una mejora en esta versión 2026, ¿no? La parte de la constante Z, Merge Distance, Cut Layer, son mejoras que vienen a ayudarnos a trabajar la parte de eficiencia. Además de que a partir de esta versión se generó por ahí un nuevo add-on que va a estar ahorita incluido dentro de nuestra herramienta para poder hacer modificaciones de forma prácticamente en un solo clic. Ahora lo vamos a ver. En este caso, este add-on nos permite con un solo clic modificar parámetros de forma rápida de nuestras estrategias de maquinado. Nos va a permitir visualizar también de forma muy rápida cada uno de los elementos, nos va a permitir cambiar los nombres de nuestras estrategias de forma mucho más rápida, simplemente un clic y puedo cambiarlo, nos va a permitir también generar carpetas sí, carpetas para lotes. Esto quiere decir que si yo quiero generar un lote para una cierta herramienta, pues voy a poder generar una carpeta para estos lotes de una forma muy, muy rápida. Este add-on que se acaba de liberar en la versión 2026 ya está disponible y lo podemos activar a través de esta forma, ¿no? Simplemente un clic derecho sobre el ribbon de las herramientas y vamos a seleccionar el plugin. Y en este caso, este plugin que está liberado se encuentra de manera gratuita y nos va a permitir hacerlo, o bueno, utilizarlo para eficientar y buscar hacer más rápido el proceso cuando estamos trabajando en la parte de manufactura.
Y también por ahí la parte del postprocesamiento, de repente el poder hacer cambios, el poder modificar. Nuestra herramienta anteriormente no era la más eficiente o la más práctica. En este caso, esta versión 2026, justo vemos la versión anterior que teníamos que prácticamente abrir un editor de texto, estar haciendo las modificaciones. Ahora dentro de la misma pantalla vamos a poder seleccionar la operación, hacer el cambio en cada uno de los códigos que nosotros generamos, y lo que nos va a permitir es que pues una operación 25 nos tomaba 400 segundos en ZW3D gracias a la localización y a esta nueva función para poder modificar nuestro postprocesador, o más bien nuestros códigos una vez que lo obtenemos, es de 5 segundos, ¿no? Entonces, esta herramienta más práctica para poder trabajar el postprocesamiento de cada uno de los elementos que podemos nosotros generar, o el código que nosotros podemos obtener de nuestra herramienta de ZW 3D. Y ahora, bueno, la parte de estructural. Voy a hacer una pausa de un segundo solo para beber agua. Recuerden que si tienen comentarios, algún mensaje, algo que quieran expresar, lo pueden hacer a través de el chat. En este caso, lo que buscó ZW3D en la parte estructural es hacer una función, una herramienta mucho más amigable. De por sí, para todo aquel que ha utilizado cualquier herramienta de análisis de elemento finito de otras marcas, considero que cuando llegaba a utilizar ZW3D en la parte de simulación, se hacía muy familiar, ¿no? Era un proceso muy similar. Si bien la posición y el nombre de algunas funciones llegaba a cambiar, con ZW3D era un proceso muy similar. Bueno, pues lo que buscó ZW3D en esta versión es hacer una interfaz mucho más amigable, mucho más responsiva, sobre todo para usuarios de primera vez, ¿no? Buscó trabajar de forma mucho más rápida o mucho más robusta en la parte de trabajo de postprocesamiento, obviamente, en herramientas de múltiples pasos o operaciones de múltiples plazos, análisis de múltiples pasos, agregar esfuerzos previos a nuestro análisis para tener una mejor comprensión del comportamiento, y por ahí trabajó con la incorporación de materiales hiperelásticos similares, por ejemplo, al caucho, ¿no? Entonces ya podemos tener el manejo de este tipo de materiales. Por ahí lo que les mencionaba, la experiencia de usuario se mejoró para hacerlo mucho más rápido. También por ahí algo que mejoró ZW3D es en el apartado de conexiones o incluso de uniones. Por ejemplo, si estoy utilizando tornillos, si estoy utilizando soldaduras, en esta versión busca que tengamos una mayor cantidad o una mayor precisión en la configuración de estos análisis, y obviamente por tal tener una mayor robustez dentro de la herramienta. Otra de las características importantes, anteriormente nosotros cuando configurábamos o diseñábamos algo y le agregábamos un material y lo llevábamos al add-on de estructural, esta característica de material no se respetaba. Esta característica del material la teníamos que volver a dar de alta. Las versiones anteriores de ZW3D estructural teníamos un número muy limitado de materiales. Nosotros, ¿cuál era la lógica de ZW Soft? Era que nosotros pudiéramos configurar el material como nosotros, no, como nosotros quisiéramos, y la cantidad de materiales que nosotros deseáramos, ¿no? ZW3D nos daba la posibilidad de personalizar este apartado como nosotros quisiéramos y no darnos una lista de materiales que probablemente nunca utilizaríamos. En esta versión nos da las dos versiones o nos da las dos posibilidades. Agregar materiales de forma manual, que siempre va a estar disponible, o reutilizar de una biblioteca de materiales ya predefinidos con las características o las propiedades físicas del material de una forma mucho más rápida. A mí en lo personal me gusta porque muchos de los diseños que hacemos son con materiales ya preestablecidos y es mucho más rápido y funcional para mí, desde mi punto de vista, poder seleccionarlos ya de una biblioteca. Entonces, se agrega este apartado
en ZW3D, y también ahora es mucho más fácil establecer, sobre todo cuando estoy trabajando con estructuras, con vigas, detectar estas vigas, lo puede hacer de forma automática y podemos tratar el elemento al momento de hacer la simulación o la definición de nuestro análisis de una forma mucho más rápida. Entonces, y más precisa, ¿no? Anteriormente, en versiones anteriores, no podía seleccionar o no era tan fácil determinar que un elemento era una viga, ¿no? Ahora un BIM, como en algunas herramientas lo tenemos, ahora es mucho más rápido y mucho más automático que lo podamos hacer, ¿no? Entonces, esa parte también está disponible en ZW3D. Ahora, ¿qué pasa con la parte de análisis de elemento finito, o mejor dicho, perdón, la parte de fluidos? Pues para esta versión 2026, un poco de contexto es que en la versión 2025 ya contábamos con una herramienta para manejo de fluidos o para el análisis de fluidos, pero no era una versión integrada, era una versión que corría por una ventana aparte, lo cual creo que nuestra filosofía de trabajar con un all-in-one ya no estaba cumpliendo, ¿no? Buscábamos, en este caso, que en la versión 2026 la versión o la herramienta de fluidos va a estar disponible. En este caso, bueno, aquí lo que nos muestran son algunas pruebas, algunos escenarios posibles donde lo podríamos estar utilizando para el análisis de fluidos dentro de tuberías. Lo vamos a estar pudiendo trabajar desde, obviamente, el preprocesamiento del análisis, crear límites, definir el dominio del fluido, definir los elementos internos y externos, generar o obviamente considerar los materiales de nuestra tubería. Tenemos una biblioteca con eh, con materiales y obviamente pues, poder obtener el comportamiento del fluido dentro de una tubería, ¿no? También, por ejemplo, para todos aquellos que diseñan gabinetes, nosotros vamos a poder definir, por ejemplo, el calor, cómo, o la temperatura, cómo se va a comportar dentro de nuestro gabinete. Podemos definir, obviamente, los límites, podemos determinar las ventilaciones, podemos determinar todos los límites que podamos requerir, incluso cada uno de los elementos, definir la carga que van a estar generando de temperatura cada uno de los elementos. Si requiero algún ventilador, poderlo también ahí determinar y bueno, poder tener esta visualización o este resultado de cómo se va a comportar la temperatura dentro de mi gabinete, ¿no? Y también la parte, por ejemplo, un intercambio de calor, ¿no? Aquí vemos algunas tuberías, algún tanque, donde podemos definir cómo se va a comportar el flujo de aire, por ejemplo, o en el peor de los casos, si requiriéramos, por ejemplo, también algún fluido o algún tipo de aceite, bueno, también lo voy a poder analizar y poder tener el análisis de la trayectoria de mi fluido a través de este tanque o de esta tubería, ¿no? Y la transferencia del calor, ¿no? Cómo, o la temperatura, cómo se va a comportar la temperatura dentro de este elemento y tomar, en caso de que sea necesario, acciones para poder corregir si hay algún problema, ¿no? Entonces, la parte de Flow Simulation se integra completamente en la versión 2026. Este es uno de las nuevas herramientas. Yo entiendo, hay otras herramientas que llevan algunos años ya con su eh, herramienta de fluidos, pero ZW3D, por ahí bien lo comentaban en el chat, estamos buscando ponernos a la par de las marcas con estas tecnologías o con estas herramientas que ya estamos utilizando y que necesitamos tener disponibles, ¿no? Entonces, el all-in-one cada vez se hace mucho más robusto, ¿no? Diseño, validación, documentación, la parte de análisis con todo esto que el año pasado se agregó la parte de motion, el año antepasado la parte de estructural con análisis estáticos, lineales, no lineales, bandeos, vibraciones, caída libre, todos estos análisis. Ahora se suma la parte de análisis de fluidos a nuestra cartera de validaciones o de evaluaciones de modelos en ZW3D, ¿no? Y por último, para cerrar con broche de oro esta presentación, la parte de ZW Teammate. Muchos de nuestros usuarios nos habían solicitado información sobre
si podíamos tener un PDM o si más bien ya teníamos un PDM que pudiera convivir en nuestro entorno. En este caso, ZW Teammate es un PDM que está enfocado a trabajar tanto con ZW 3D como con ZW CAD. Lo que buscamos, obviamente, es para todos esos usuarios que están colaborando en un WIP, un Work in Progress, eh, nos permite tener una estructura que controla o que nos permite tener visualización de todo este ciclo de diseño, ¿no? Nos vamos a centrar en la gestión de procesos como de resultados de toda esta interacción de ingeniería, ¿no? En este caso, buscamos que todos los entornos que en algún momento vivían de manera independiente, ahora se puedan ver involucrados en un proceso único, ¿no? Y bueno, tenemos obviamente la posibilidad de captar, conservar conocimiento, tener toda la documentación necesaria, versiones, revisiones, todo dentro de un mismo entorno. Lo que buscamos pues, en el ciclo típico, ¿no? Cuando estamos trabajando, algunas partes se dedican a la parte solo del diseño de ingeniería, algunos más a generar los ensambles, que estos muchas veces pueden estar en conjunto, pero pasamos a la parte de validación, que lo puede hacer otro departamento, y la parte de manufactura, ¿no? Entonces, todo este proceso típicamente pues, tiene o la forma en lo que lo haríamos cuando no contamos con un PDM es, pues pásamelo en USB o en el mejor de los casos te lo mando por correo o lo subo a una plataforma de nube, pero realmente no voy teniendo el seguimiento, no voy teniendo esa conexión de todo el proceso de trabajo, ¿no? Ahora con Teammate lo que buscamos es que todos podamos estar presentes, por lo menos de forma virtual en el proceso, ¿no? Si yo requiero, puedo trabajar en tiempo real y al mismo tiempo con el mismo archivo, posteriormente puedo revisar las modificaciones o toda la lista de versiones, puedo enviar a revisión un proyecto, si este proyecto no se ha validado o si no cumple con las necesidades, que me lo regresen y yo hacer con una cierta revisión de todas las anotaciones que el revisor hizo, poderlo controlar y así sucesivamente interactuar con todo sin necesidad de estar trabajando con USBs, ¿no? Por ejemplo, ahora lo puedo hacer a través de una nube o de un baúl, por llamarlo de alguna forma, y poder transferir y guardar, almacenar este conocimiento. Ahora, no solo es compartir, sino que también puedo validarlo y no necesito ser un experto en CAD para poder validarlo. Tomemos en cuenta que la parte de PDM no es una herramienta CAD propiamente, sino que más bien es un administrador de nuestra herramienta o de nuestras herramientas CAD, lo cual va a permitir que ciertos administradores puedan entrar a una plataforma online y validar un modelo sin tener un CAD instalado, ¿no? A través de un HTML van a poder validar ciertos elementos, dar anotaciones, dar revisiones y regresarlo al diseñador, al usuario CAD como tal, ¿no? Entonces, es por eso, bueno, el flujo que por ahí vamos o lo que buscamos es mejorar el flujo de trabajo de los usuarios, buscamos trabajar con avisos, tener una interfaz web, tenemos visualización HTML para todos aquellos que no son usuarios CAD, tenemos la posibilidad también de conservar nuestros archivos en extensiones nativas de ZW Soft o de ZW3 en este caso, y también tenemos la posibilidad o lo que busca es hacer muy visible cuando estoy trabajando en un archivo local o cuando estoy trabajando con algo dentro de Teammate, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de personalizar flujos de trabajo, vamos a poder personalizar atributos, esto quiere decir que podemos generar ciertas eh, datos o ciertas características particulares de la empresa y lo que les mencionaba, personalizar el flujo de trabajo, ¿no? Para esto se van a generar o vamos a tener disponibles tres tipos de clientes, el linker, el web y el manage. En este caso, el linker va a ser lo que va a estar integrado a ZW3D, digamos que para los usuarios CAD, el que va a estar trabajando, el que va a estar generando modelos y los va a estar subiendo al baúl y los va a estar compartiendo. El web va a ser un cliente que solo visualice,
de repente es un viewer, ¿no? Que puede venir a ver modelos y se le envían, puede hacer anotaciones, puede liberar un proceso dentro del flujo sin mayor problema, sin tener que estar con una instalación CAD dentro de su herramienta. Y por último, el Manas. El Manas no es que sea el más importante, pero es el que va a tener más trabajo. ¿Por qué? Porque es el encargado de configurar o personalizar el flujo de trabajo, el que va a tener que por ahí personalizar los mensajes, el que va a estar al tanto de que el entorno va a estar funcionando, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser un desarrollador o un usuario CAD, sino que más bien es, como el nombre lo dice, el encargado de administrar la plataforma en sí misma, ¿no? Y pues bueno, pues a muy grandes rasgos, esta es la, las novedades de ZW3 de 2026. Sé que ha sido muchísima información, es por eso que también en caso de que ustedes requieran información más específica, que veamos un ejemplo más específico sobre cada uno de los puntos, se pueden contactar conmigo, pueden acercarse conmigo sin mayor problema a través de nuestros correos electrónicos que ahora lo estaré compartiendo, o de mi WhatsApp también a través de mi número de WhatsApp van a poder contactarme y con todo gusto voy a poder atenderlos y apoyarlos con esta información, ¿no? Entonces, pues, no sé, algún comentario, Rigo, si sigues por aquí, por favor, algo que quieras agregar. Gracias, Vic. Pues muchísimas gracias a todos. No sé si quieren dejar ahí alguna pregunta. Vamos a dar un par de minutos para responder. Y pues solamente eso que les haremos llegar. Digo, tenemos ahí la lista de los que han estado participando ahorita en el webinar. Pues les haremos llegar la licencia. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay muchos que ya la usaron, se caducó su prueba y pues ahorita ya no la pueden volver a ocupar. Entonces, por eso es que decidimos volvérselas a dar y sobre todo para que sea la versión más actual, que es la 2026, y puedan probar lo que hace esta herramienta. Digo, algo que quiero mencionar también es que próximamente pues tendremos ahí actualizaciones en nuestro sitio web para que ustedes puedan ver y profundizar más sobre ZW3D y conocer nuestros demás productos. Recordemos que ZW3D, comandado por ZW Soft, que es quien es el desarrollador, pues escucha mucho al usuario, escucha mucho al ingeniero, justamente para realizar esos cambios. No son cambios que se hagan a la ligera, tienen un trasfondo, hay un análisis y un estudio de por medio justamente para hacer un software eficiente, un only one, lo cual nos lleva a tener uno de los mejores productos para el mercado latino en cuanto a la parte de producción o manufactura, ¿no? Entonces, los invito a probarlo, a que lo compartan con sus colegas. Y bueno, pues a seguir conociendo más de la herramienta. Ya estoy haciendo aquí de un poco de tiempo para ver si hay preguntas, pero al parecer no. Así es que Vic, todo muy claro, yo creo, porque no hay dudas y como quiera, sé que las dudas a veces surgen cuando ya pues estás usando el software, cuando ya hay herramientas que no recuerdas cómo se ejecutaban o cómo las puedes llevar a cabo. Pues bueno, ahí están los datos del ingeniero Víctor para que nos puedan contactar sin ningún problema y darle seguimiento. Por mi parte es todo. Les recuerdo, el 25 de junio nos vemos allí en Querétaro para los que están acá en Ciudad de México, bueno, en México más bien, en México, y puedan ir a la ciudad de Querétaro, pues por ahí nos estaremos saludando. Será un placer saludarlos, un desayuno y pues conocer más de cómo se integra esta herramienta a los procesos de manufactura en Latinoamérica. Pues Por muchas ahí, gracias a todos. Ah, por ahí creo que ya hay algunas perdóname, respuestas. justamente hay una pregunta, por ahí nos preguntan sobre el precio. En este caso, nuestro licenciamiento va desde los 1,800 hasta los $7,200, dependiendo la versión que ustedes requieran, ¿no? Para poder, determinar cuál es el tipo de licencia que ustedes requieren, pues les pido una llamada y podamos definirlo, ¿no? En este caso, la duración de la licencia va a ser por 30 días, la licencia que les vamos a enviar, que es la prueba. Obviamente ya una licencia adquirida es perpetua, ¿no? Entonces, en este caso, pues 30 días va a ser la licencia que les enviamos.
Exactamente. Y bueno, pues ahí también habría que, agregando a lo que les comentó el ingeniero Víctor, pues tendríamos que revisar que realmente cuál de las diferentes licencias que tenemos pues se adecua a sus procesos, justamente para que tengan un software a la medida, ni sobrado, ni que le falte, ¿no? Ese es nuestro objetivo, que cada uno de los clientes pues pueda tener la versión que realmente necesita, la que utiliza, y pues para eso pues tenemos al ingeniero Víctor para que nos pueda apoyar, ver nuestros workflow dentro de nuestra maquila, dentro de nuestros procesos de producción, y ver dónde podemos integrar ZW 3D y qué versión. Eso es muy importante. Juan de la Peña dice muchas gracias por realizar este tipo de acercamientos. Los felicito por su presentación. Muchas gracias, Juan de la Peña. Agradecemos a todos. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas. Terminamos, damos por terminado este webinar. Esperamos haya sido de su agrado. Les haremos llegar la grabación y su licencia para que puedan seguir probando, pero ahora la versión 2026. Gracias, ingeniero Víctor. Gracias a todos. Que tengan una excelente tarde y ya noche para algunos países de Latinoamérica, pero bueno, estuvieron aquí presentes. Muchas gracias, un gusto de compartir este tiempo con ustedes. Que tengan excelente tarde, noche para todos.